Bienvenido, bienvenida a esta semana de la salud digestiva. Soy el doctor Ignacio Caldo, soy médico gastroenterólogo, realicé cursos de posgrado en microbiota, de mindfulness, pero además me he formado como instructor de la práctica meditativa de mindfulness. Si todavía no entendés de qué se trata esta palabra rara en inglés o nunca la has oído hablar, no te preocupes que vamos a profundizar en esta charla sobre cómo la práctica de mindfulness puede mejorar la sintomatología y la calidad de vida de las personas que sufren del síndrome de intestino irritable. Bien sabemos que el síndrome de intestino irritable está englobado dentro de las disfunciones del eje cerebro-intestino-microbiota. Desde el consenso de Roma 4, estas entidades se engloban porque justamente hay alteraciones morfológicas o estructurales en las áreas cerebrales, intestinales y dentro del mundillo microbiano. En la problemática del síndrome de intestino irritable, sabemos, por ejemplo, que las personas que lo sufren tienen antecedentes de una infancia o adolescencia con mayor cantidad de eventos adversos a edad temprana. ¿Qué son estos eventos adversos a edad temprana? Son antecedentes de traumas infantiles relacionados a la violencia familiar, a abuso sexual, a la ruptura o separación de sus padres, a la pérdida de algún familiar cercano, o cualquier tipo de violencia durante esta etapa temprana en la cual se va conformando las estructuras cerebrales. No solo tienen estos eventos adversos, sino que tienen más cantidad de estos eventos adversos a edad temprana en comparación con un grupo control. Quienes sufren de síndrome de intestino irritable tienen mayor prevalencia también de trastornos relacionados con el ánimo, como los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, la alexitimia. Entonces, no solo esto a nivel psicológico, sino que si se estudian las redes neuronales afectadas en esta población de pacientes que sufren esta entidad, se ve que hay disfunciones dentro de las redes neuronales autonómicas, es decir, que regulan nuestro sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, este eje que está relacionado con el estrés crónico. Aquí podemos entender la correlación también con estos eventos adversos a edad temprana o con los trastornos de ansiedad. Se ve también disfunciones a nivel de las redes neuronales que actúan a nivel emocional, como con estructuras, digamos, como la amígdala cerebral o la corteza cingulada anterior, pero también con estructuras de la sensorialidad interna, de la interocepción, como la ínsula cerebral. Entonces, tenemos afectación psiconeuronal, pero también se ve disfunción microbiana, ¿sí? Dentro de este eje vemos que los pacientes que sufren síndrome de intestino irritable van a tener una relación entre los firmicutes y los bacteroidetes más incrementada, lo cual esto podría dar indicios de cierta disbiosis, pero sobre todo se ve también en otros estudios irregulaciones a nivel de las bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, como el ácido butírico. Los ácidos grasos de cadena corta, dentro de ellos el ácido butírico es un ácido muy importante porque mantiene la estructura de la pared intestinal, interactúa con células enterocromafines, que son las mediadoras de liberación neurohumoral, ¿sí? De neurohormonas, como por ejemplo la serotonina. Entonces aquí se ve también la importancia de interacción entre la microbiota y la pared intestinal. Dentro de lo que es la estructura del intestino en sí mismo se va a ver una hipersensorialidad, sí, o una hiperalgesia visceral. Esto también tiene relación con el sistema nervioso entérico. También hay una mayor permeabilidad dentro de la estructura de las células intestinales, es decir, hay una hiperpermeabilidad, que esto se ve también por una mayor reactividad inmunológica, por la presencia también de ciertas disbiosis intestinal. Entonces, como se puede ver, hay disfunciones en las tres estructuras. Por eso es clave que el abordaje de esta entidad sea integral. Cuando decimos integral, quiere decir que vamos a necesitar, para mejorar la sintomatología de estos pacientes, de
fármacos, ¿sí? De farmacología, como pueden ser los fármacos mediadores de la distensión abdominal, como los antiespasmódicos, como en algunos casos se pueden también necesitar neuromoduladores del dolor, como se pueden necesitar un antidiarreico en quienes tienen un signo de intestino irritable a predominio de diarrea, o un agente prokinético en quienes tienen una alteración de tipo a predominio de constipación, como para poner uno de los ejemplos, una de las últimas drogas que se han utilizado, el frucalopride o el linaclotide, entre otros agentes mediadores del aceleramiento del tránsito intestinal en estas personas que tienen disfunción de tipo de constipación. Esa es el área de la farmacología, pero también sabemos que dentro del área nutricional, los protocolos bajos en FODMAP, las dietas FODMAP, bien instauradas, sistematizadas y gestionadas por nutricionistas, también son una gran alternativa para detectar aquellos componentes de hidratos de carbono fermentables que generan gatillos, que generan distensión o dolor, y poder regular su ingesta. Dentro de lo nutricional estamos hablando del mundillo, de la regulación del mundillo microbiano, y dentro de esa regulación del mundillo microbiano también tenemos el importante accionar de ciertos probióticos que se han probado. Un claro ejemplo son las cepas de Lactobacillus plantarum, que se ha visto en estudios aleatorizados que mejoran la sintomatología de las personas que sufren síndrome del intestino irritable. Si pasamos al abordaje más psiconeurocognitivo, allí se ve que la terapia cognitiva conductual tiene un amplio impacto en la sintomatología de estas personas, que la hipnosis clínica también es una alternativa. Y por último, quizás no se conoce tanto, pero la práctica de mindfulness también tiene evidencia para mejora de la sintomatología de las personas que sufren síndrome del intestino irritable, para la mejora de la calidad de vida y para la mejoría de los trastornos relacionados con las emociones asociadas que sufren estas personas, como los trastornos de ansiedad y depresión. Esto lo sabemos desde hace tiempo con los estudios pioneros de la doctora Gaylor. Allí por el 2011 salió una de las publicaciones más importantes en el American Journal of Gastroenterology, donde nos mostraban cómo en este caso eran mujeres que cursaban y realizaban un programa de mindfulness, podían mejorar su calidad de vida, su sintomatología y sus trastornos emocionales asociados. Esto en comparación obviamente con un grupo control. Con el tiempo ha habido otros estudios que confirmaban dicha asociación, y sobre todo en estos últimos años se ha visto que ciertas funciones, ciertas facetas de la práctica de mindfulness impactarían más en las personas que sufren síndrome del intestino irritable. Ahora bien, ¿de qué se trata mindfulness? Vamos a aclarar un poco este concepto. Si ponemos la definición tal cual, a nivel de una traducción, tendremos que mencionar que la palabra mindfulness significa atención plena o conciencia plena. Ahora bien, no nos dice demasiado esta palabra, ya que parecería que es solo prestar atención. Sin embargo, si entramos en la definición más profunda, nos encontramos que en realidad la práctica de mindfulness tiene que ver con la conciencia que surge cuando prestamos atención al momento presente, es decir, a lo que está ocurriendo aquí ahora, pero no solo prestar atención con una intención fehaciente, sino que tratar de soltar el juicio crítico que viene asociado a esa experiencia que sucede en el instante presente. Es decir, salir un poco del juicio mental para conectarnos con la experiencia directa y vivenciarla de otra manera. La práctica de mindfulness se ha popularizado en los últimos años gracias a la cantidad de evidencia científica que ha habido, que muestra cómo mejora, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, a tal punto que el año pasado ha salido una publicación donde comparaban el efecto de un programa de mindfulness en comparación a el accionar de una droga
que se utiliza para los trastornos de ansiedad como el escitalopram, y en ambas intervenciones se veía que el impacto era igual de efectivo, ¿sí? Para quienes consumían el fármaco y para quienes realizaban la práctica diaria de mindfulness. Por esto es importante tenerlo en cuenta que es una práctica muy estudiada y efectiva, de las cuales al comienzo se la asociaba a los trastornos de la conducta, ¿sí? Como el trastorno de ansiedad y depresión, pero hoy en día también la podemos ver el impacto en estas disfunciones del eje cerebro-intestinal, por ejemplo, como el síndrome de intestino irritable, así como otras entidades como la fibromialgia o los dolores lumbares crónicos o la migraña. Entonces, es importante que se conozca esta práctica meditativa y que pueda aplicarse. Esto es importante, que en general el aprendizaje de estas estrategias, de estas prácticas, se dan a través de programas intensivos que suelen durar entre 4 a 8 semanas, donde la persona que se propone incorporar estas estrategias meditativas realiza las distintas intervenciones a través de un instructor calificado. Esto quizás vale aclararlo porque a veces se simplifica y se entiende como si la práctica de mindfulness fuera simplemente un acto meditativo como cualquier otra meditación. Claramente es un accionar meditativo, pero que está instaurado dentro de un programa específico que se ha estudiado a lo largo del mundo desde la década del 80 para aquí, cuando Jon Kabat-Zinn fue quien nucleó y armó estos programas de regulación del estrés basados en mindfulness. Por eso es importante que se dé a conocer también en el ámbito médico, de la salud en general y de todas las personas, para que puedan incorporar esta herramienta para ganar calidad de vida y bienestar. Así que les propongo que si conocen a una persona que tiene este sufrimiento, este padecimiento de síndrome irritable, que puedan consultar con un especialista que les dé un abordaje integral, donde a lo mejor los fármacos van a ayudar, donde el acompañamiento nutricional también va a aportar lo suyo, donde la regulación de las emociones a través de la psicología cognitiva nos va a dar otro abordaje, y la práctica de mindfulness va a ser otro eje para poder ganar en calidad de vida y en bienestar de esa persona. Necesitamos un abordaje integral para todos y todas de estas entidades complejas, donde hay claramente afecciones no solo intestinales ni microbiológicas, sino también neurocognitivas. Gracias por haber llegado hasta aquí, por haberme escuchado en esta semana de la salud digestiva, y espero que les haya dejado un pequeño aporte para mejorar la calidad de vida de estas personas que sufren síndrome de intestino irritable. Muchas gracias.